El millonario llega antes, pensando que todo está bajo control, y los gemelos están escondidos detrás de la falda de la empleada. Los niños se aferran a ella, no a él. La empleada ni lo mira y suelta. Usted compra todo, menos presencia. Hay verdades que el dinero no puede comprar, y hay otras que solamente se revelan cuando uno llega demasiado temprano. Alejandro Mendoza lo aprendió un martes de octubre, cuando el cielo de Guanajuato estaba color membrillo maduro y el aire olía a tierra húmeda y a copal que alguien quemaba lejos, en algún altar que él nunca vería. Llegó en su camioneta negra, con el motor apagado desde la entrada para no despertar a nadie, con esa costumbre de hombre acostumbrado a controlar incluso el sonido de su llegada. Llegó 3 días antes de lo planeado, porque una junta en Miami se canceló y porque, aunque no se lo diría a nadie, algo en su pecho llevaba semanas diciéndole que fuera. Una voz sin nombre, una presión que no era angina ni estrés. Era algo más viejo que eso. Llegó creyendo que todo estaba bajo control y encontró a sus hijos escondidos detrás de la falda de una señora anciana. Mateo y Miranda, sus gemelos de 5 años, estaban en el corredor de piedra que rodea el patio principal de la hacienda La Ventana. Eran las 4 de la tarde, y el sol aún pegaba fuerte en los muros color ocre, pero ellos dos estaban en la sombra, pegados a las caderas de doña Socorro Rivas, como si fueran extensiones de su cuerpo. Mateo tenía la carita enterrada en la tela del delantal. Miranda asomaba apenas un ojo, con esa seriedad de niña que ha aprendido a medir el peligro antes de hablar. Alejandro se detuvo en seco. Esperaba que corrieran hacia él. Siempre esperaba eso, cada vez que llegaba, aunque llegara poco. Esperaba los brazos abiertos, el grito de «papá», el desorden alegre de 2 cuerpos pequeños chocando contra sus piernas. Lo esperaba porque así lo había visto en comerciales y en películas. Porque eso era lo que compraba con los boletos de avión que sacaba cuando podía, con los juguetes que enviaba por Amazon antes de cada visita, con la hacienda entera que había comprado para que sus hijos tuvieran el mejor lugar del mundo para crecer. Pero Mateo y Miranda no corrieron, se apretaron más contra la falda de Socorro. La anciana lo miró entonces, no con miedo, no con sorpresa, no con la reverencia torpe que uno esperaría de una empleada frente a su patrón. Lo miró con la calma pesada de quien ha visto muchas cosas y ya no le asombra ninguna. Sus ojos eran del color del café de olla, oscuros y profundos, rodeados de arrugas que eran mapas de décadas, trabajando bajo el sol de Guanajuato, y sin bajar la vista, sin moverse, sin apartar las manos de los hombros de los niños, dijo algo que Alejandro jamás olvidaría. «Usted compra todo, don Alex, menos presencia». No lo dijo con rabia, no lo dijo con veneno. Lo dijo como se dice una verdad que ya nadie puede negar, con la misma tranquilidad con que se anuncia que va a llover o que el maíz ya está listo para cortar. Y eso fue lo que más dolió, que no fuera un ataque, que fuera solo un hecho. Alejandro no respondió. Por primera vez en muchos años, Alejandro Mendoza, empresario de bienes raíces y tecnología, con oficinas en CDMX y en Miami, hombre acostumbrado a cerrar tratos de 8 cifras sin parpadear, no encontró ninguna respuesta. Tenía 43 años y había pasado los últimos 3 convenciéndose de que ser buen padre era una cuestión de logística. Había que resolver el problema del espacio. Compró la hacienda. Había que resolver el problema del personal. Contrató a Roy Castro como gerente, un hombre organizado, puntual, con referencias de otras propiedades en el Bajío. Había que resolver el problema educativo. Matriculó a los gemelos en el mejor sistema de educación en casa disponible, con tabletas de última generación y un currículo bilingüe. Había que resolver el problema emocional. Contrató una psicóloga infantil que hacía videollamadas los jueves. Todo estaba resuelto, todo estaba cubierto, todo tenía precio y él lo había pagado sin chistar. Lo que no había resuelto era estar, no de verdad.
no con el teléfono apagado, los pies descalzos sobre el piso de barro y los ojos puestos solo en sus hijos. Siempre llegaba con algo pendiente, siempre se iba con algo urgente. La hacienda era el set perfecto de una paternidad que él administraba a distancia, como administraba sus empresas, con reportes semanales, con métricas de desarrollo, con fotos que Roy le enviaba los viernes, donde los gemelos aparecían sonrientes frente a árboles o caballos o platillos típicos. Fotos perfectas, demasiado perfectas, ahora que lo pensaba. Esa noche, después de que Socorro metió a los niños a bañar y Roy apareció desde el ala de administración con su sonrisa de siempre. ¡Qué sorpresa, patrón! ¡Qué gusto! Todo está en orden. Alejandro se quedó solo en el corredor y miró las piedras del piso. Alguien había limpiado recientemente. El olor a cloro todavía picaba. Y cerca de la puerta trasera, donde el corredor se angostaba hacia los galpones, había una huella de bota en el polvo, grande, reciente, de alguien que no había entrado por la puerta principal. La miró largo rato, después alzó los ojos hacia el cielo que se volvía violeta sobre los magueyes y respiró profundo el aire que olía a tierra y a algo más, a secreto, a cosa enterrada, a verdad que espera el momento exacto para salir. La hacienda La Ventana tenía 120 años y 3 generaciones de historias pegadas a sus muros. Había sido de una familia de hacendados que perdió la tierra en los años de la reforma agraria, luego de un empresario textil de León que la usó como casa de descanso, luego de un par de compradores casuales que nunca llegaron a entender qué tenían entre manos. Cuando Alejandro la adquirió hacía 4 años, la compró por las fotos, arcos coloniales, bugambilias moradas derramándose por los muros, una vista desde el mirador que parecía pintada a mano. La compró como imagen, como proyección de una vida que quería dar a sus hijos, aunque él no estuviera en ella todo el tiempo. Socorro llevaba 32 años en esa hacienda. Había llegado de Dolores Hidalgo siendo mujer joven, con las manos fuertes y el corazón todavía entero, a trabajar con la familia Villanueva, que entonces era dueña del lugar. Había visto nacer hijos, habían muerto viejos, habían llegado tiempos buenos y tiempos de sequía. Había sobrevivido a cada cambio de dueño, porque nadie, absolutamente nadie, conocía esa propiedad como ella. Sabía dónde estaba la gotera que aparecía solo cuando llovía 3 días seguidos. Sabía qué árbol daba sombra hasta las 4 y cuál hasta las 6. Sabía el nombre de cada planta en el jardín y para qué servía: la hierba santa para el estómago, la ruda para el susto, la lavanda para el sueño que no llega. Y sabía, con esa sabiduría de mujer que ha vivido lo suficiente, cuando un niño tiene miedo, aunque no lo diga. Mateo y Miranda llegaron a La Ventana cuando tenían 2 años, con su padre que pasó 3 días y su mamá Valeria que pasó 1 y medio antes de recibir una llamada urgente de la ciudad. Desde entonces, los gemelos habían vivido en esa hacienda con el personal que iba y venía, con una niñera que duró 6 meses, con otra que duró 4, con Roy que los miraba como si fueran parte del inventario, y con Socorro, que era la única constante. La única voz que siempre estaba cuando abrían los ojos en la mañana. La única que recordaba que a Mateo no le gustaba el cilantro y que Miranda necesitaba dormir con algo de luz porque la oscuridad total le daba angustia. La única que los miraba como niños. Y eso, con el tiempo, se había convertido en algo más que cariño. Se había convertido en guardia. Esa primera noche, Alejandro no pudo dormir. Su cuarto era el más grande de la hacienda, con techos de viga, una cama que había costado más que el sueldo mensual de todo el personal junto, y una ventana que daba al jardín central, donde el árbol de guamúchil extendía sus brazos, como si protegiera algo. Era perfecta, era silenciosa. Era, como todo lo demás en esa casa, exactamente lo que él había diseñado, y se sentía completamente vacía. Cerca de la medianoche escuchó llorar.
No era el llanto agudo de un niño enfermo. Era algo más suave, intermitente, como si el llanto se ahogara solo antes de salir del todo. Se levantó sin pensar y caminó descalzo por el pasillo, guiándose por la lamparilla de barro que alguien siempre dejaba encendida cerca de la escalera. El sonido venía de la habitación de los niños, que estaba al fondo, con la puerta entreabierta. Se asomó. No estaban en sus camas. Los dos estaban en el suelo, sobre una cobijita de lana que alguien había puesto junto a la ventana. Y arrodillada a su lado, con la espalda curvada de quien ha cargado muchos años, estaba Socorro. Tenía una mano sobre la frente de Mateo y la otra sobre el corazón de Miranda, y cantaba bajito, con una voz que parecía venir de muy adentro, sin melodía formal, solo palabras en susurro. Este susto no es tuyo, mi vida, no es tuyo. Se va con la luna, se va con el viento, que te lo lleve el agua, que te lo lleve el aire. Aquí estás tú, aquí estoy yo, no hay nada que temer. Alejandro se quedó paralizado en el marco de la puerta. Conocía ese ritual. Lo había escuchado de niño, en boca de su abuela en Michoacán, cuando se despertaba con pesadillas después de que su padre se fue y no volvió. La curación del susto, un ritual que la medicina moderna ignoraba y que las mujeres mexicanas de cierta generación sabían hacer con tanta certeza como respirar. No era superstición, era amor aplicado con precisión. Miranda se quedó dormida primero. Mateo todavía tenía los ojitos abiertos y miraba a Socorro con una calma que no era la calma de quien no tiene miedo. Era la calma de quien tiene miedo, pero sabe que no está solo. Entonces cerró los ojos. Socorro los cubrió con la cobija, les acomodó el cabello con los dedos y se quedó sentada ahí, en el suelo, con los huesos que le dolían aunque no lo dijera, porque ellos estaban dormidos en su regazo, y eso valía más que cualquier silla. Alejandro se retiró sin hacer ruido. Llegó a su cuarto y se sentó en el borde de la cama de 120,000 pesos y se tapó la cara con las manos. Ellos dormían con ella. No en sus cuartos de diseño de interiores, no en sus camas de colchón ortopédico importado de España. Dormían en el suelo, junto a la ventana, porque ahí estaba ella, porque ahí había alguien que los miraba cuando tenían miedo, porque la presencia de esa mujer valía más para esos niños que cualquier cosa que él había comprado. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro Mendoza no pudo poner precio a lo que sentía, y eso lo aterró más que cualquier crisis empresarial que hubiera enfrentado. La mañana siguiente fue una actuación perfecta. Roy Castro llegó al desayuno con su carpeta bajo el brazo y sus datos listos: producción del mes, estado de las instalaciones, agenda de visitas programadas para las siguientes semanas. Hablaba con esa fluidez tranquila de quien sabe exactamente qué mostrar y qué no. La mesa del comedor estaba puesta con mantel bordado, jarras de agua de Jamaica recién hecha y pan de yema que llegaba caliente desde la cocina. Todo tenía el aspecto de una hacienda que funciona como reloj suizo. Alejandro escuchaba y miraba a sus hijos. Los gemelos desayunaban en silencio. Miranda partía su pan en pedazos pequeños y los apilaba antes de comérselos, con esa meticulosidad de niña que organiza el mundo en piezas manejables. Mateo tenía los ojos puestos en el jardín, donde Socorro barría el corredor con una escoba de palma, con el ritmo lento y constante de quien ha barrido el mismo corredor miles de veces. Cada pocos minutos, uno de los gemelos levantaba la vista hacia la ventana, hacia ella, como si necesitaran confirmar que seguía ahí. Los niños están adaptándose de maravilla al programa educativo, dijo Roy, señalando algo en su tableta. La semana pasada terminaron el módulo de matemáticas básicas. Y el fin de semana hubo una sesión fotográfica muy exitosa para la colaboración con la marca de productos orgánicos. Muy buenas tomas, muy naturales. Alejandro alzó la vista de los gemelos. ¡Qué sesión fotográfica! Roy no parpadeó. Le mandé los detalles por correo, don Alex, una marca nacional de productos del campo.
Pagan muy bien por usar la hacienda como locación. Los niños aparecieron en un par de tomas, nada invasivo, muy breve. Los patrocinadores quedaron encantados. Nadie me pidió autorización para usar a mis hijos en publicidad. Usted aprobó el acuerdo general de uso de la propiedad. Incluía personal residente. Fue en el contrato de marzo. Alejandro lo miró un momento. Roy sostuvo su mirada con esa sonrisa serena que empezaba a irritarle de una manera que no sabía nombrar del todo. Era una sonrisa que decía: yo manejo esto, tú no tienes que preocuparte, tú no estás aquí para preocuparte. Cancela cualquier actividad que involucre a los niños, dijo Alejandro, a partir de hoy. Roy asintió despacio, como si eso fuera completamente razonable y perfectamente irrelevante al mismo tiempo. Como usted diga, patrón. Después del desayuno, cuando Roy se fue hacia la oficina y los gemelos salieron al jardín, Alejandro caminó por la hacienda solo. Fue al cuarto de los niños. Abrió la puerta y se quedó parado en el centro. El cuarto era impecable. 2 camas gemelas con cabecera de madera tallada, colchas azules y amarillas con patrones geométricos. Estantes con libros de colores y juguetes que él había mandado. Un castillo de bloques todavía en su caja. Una nave espacial con instrucciones en inglés. Una colección de dinosaurios de plástico envuelta en celofán. Intactos, todos, como los juguetes de un cuarto de hotel que nadie usa. En cambio, en el rincón junto a la ventana, exactamente donde había visto la cobijita la noche anterior, había una cajita de madera sin pintar. Adentro, una colección de tapitas de refresco pintadas a mano, un rollo de estambre naranja, 3 piedras lisas del río, un pedacito de cristal con forma de corazón y un dibujo doblado en 4. Lo abrió. Era un dibujo hecho con crayón. En el centro, un árbol grande con el tronco grueso y las ramas abiertas. Debajo del árbol, 2 figuras pequeñas con el cabello oscuro, y a su lado, una figura más grande con delantal, definitivamente Socorro, con sus brazos extendidos como las ramas del árbol. En la esquina derecha, casi fuera del papel, había una sombra, solo una sombra, sin cara, sin cuerpo definido, alta, con la forma vaga de un hombre parado en una puerta. Alejandro no necesitó mucho tiempo para entender que esa sombra era él. Dobló el dibujo cuidadosamente y lo volvió a poner en la cajita. Lo hizo despacio, con una delicadeza que sus manos enormes rara vez usaban, porque sintió que esa cajita era lo más real que había en toda esa hacienda llena de cosas perfectas. Fue ese mismo día, cerca del mediodía, cuando Socorro le dijo algo que cambió el tono de todo. Estaban solos en el corredor mientras los niños dormían la siesta. Él estaba sentado en uno de los equipales de cuero mirando el jardín sin ver nada en particular, y ella pasó cerca con una canasta de ropa doblada. Se detuvo sin que él le dijera nada, como si supiera que él estaba esperando algo, aunque no lo hubiera pedido. «Don Alex», dijo en voz baja, sin mirarlo de frente, con los ojos puestos en el árbol del jardín. «Esta noche no prenda las luces del pasillo». Él la miró. «¿Cómo dice?» «Que no prenda las luces, y no le diga a nadie que llegó hoy, que crean que llega mañana». Alejandro sintió que algo frío le subía por la espalda. «¿Por qué?» Socorro apretó la canasta contra su pecho. Tardó un momento, como si estuviera midiendo exactamente cuánto podía decir. «Porque hay gente que viene cuando creen que no hay nadie importante aquí, y cuando llegan, los niños se asustan». «¿Quién viene?» Ella no respondió, solo dijo: «Quédese cerca de ellos esta noche». Y siguió caminando. Alejandro la vio alejarse y sintió que el suelo de piedra bajo sus pies era menos sólido de lo que había creído. Esa noche, en efecto, no prendió las luces del pasillo. Y a las 2 de la mañana, cuando la hacienda estaba oscura y en silencio, escuchó el sonido que Socorro había anticipado sin nombrarlo. Golpes en la puerta trasera, un ritmo preciso, 2 golpes, pausa, 1. Un código. Escuchó pasos. La voz ronca de Roy,
que decía algo que no alcanzó a descifrar, una voz más desconocida, el crujido de una puerta que se abría, y después, silencio. Alejandro se quedó inmóvil en la oscuridad, con el corazón golpeando en la garganta, con la certeza quieta y terrible de que lo que acababa de escuchar era solo la superficie de algo mucho más grande. Al día siguiente buscó a Lala. Guadalupe Moreno, Lala para todos, era la cocinera, 50 años de edad, cuerpo redondo y manos que olían siempre a comino y a chile guajillo. Llevaba 8 años en la ventana y tenía fama de saber cocinar los mejores frijoles del municipio y de no meterse en problemas de nadie. Cuando Alejandro entró a la cocina con el pretexto de pedir un café, ella lo miró un segundo y después siguió pelando jitomates como si nada. «Lala», dijo él, sentándose en el banco junto a la isla, «necesito que me hables con la verdad». Ella no alzó la vista. «Yo solo cocino, don Alex». «Ya sé, pero también ves y escuchas, y llevas 8 años aquí». Hubo un silencio largo. El cuchillo siguió moviéndose sobre el jitomate. El olor a hierba santa que alguien había puesto a remojar en agua llenaba la cocina con ese perfume entre anís y pimienta que a Alejandro le recordaba las cocinas de su abuela. «Doña Socorro me pidió que guardara silencio», dijo Lala al fin, con la voz baja y los ojos todavía en el jitomate. «Pero esto es demasiado». Alejandro esperó. «El señor Roy tiene visitas. Llegan de noche. A veces traen cosas, a veces se llevan cosas. Una vez vi una camioneta cargada con costales y Roy firmó algo. No sé qué era, pero sé que los costales venían de los galpones de aquí y que en el registro del mes siguiente aparecía menos ganado del que había». «¿Está robando?» «No sé si es robar, señor, pero sé que salen cosas que no deberían salir, y sé que cuando le pregunté a Roy una vez me miró de un modo que no volvía a preguntar. ¿Y los niños?» Lala soltó el cuchillo. Se limpió las manos en el delantal y por primera vez lo miró de frente. Sus ojos eran los ojos de una mujer que carga algo pesado desde hace demasiado tiempo. «Los niños, don Alex. Aquí no crían niños, crían apariencias. Cuando vienen los compradores o los patrocinadores o los fotógrafos, los niños salen limpiecitos, peinaditos, sonriendo. Y cuando se van los de afuera, los niños vuelven a ser invisibles. Roy les dice, pónganse ahí, saluden, sonrían. Los usa como imagen, como si fueran parte del escenario». Alejandro sintió algo que nunca antes había sentido con tanta claridad. Vergüenza. No la vergüenza social de quien hace algo incorrecto frente a otros. La vergüenza profunda, sin testigos, de quien se da cuenta de que ha sido cómplice de algo sin haber estado ahí para verlo. «¿Y Socorro?» Lala se suavizó un poco. «Doña Coco es la que los cuida de verdad. Ella sabe cuando tienen miedo. Les enseña cosas, los protege». Hizo una pausa. «Y yo creo que los protege de algo más que de las noches frías». «¿De qué?» «De ser vistos solo cuando conviene». Esa tarde, Alejandro llamó a Valeria. 3 timbres. 4. Ella contestó con una voz que sonaba a persona que esperaba exactamente esa llamada y que al mismo tiempo la temía. «Alex». «Llegué antes». Silencio. «¿Cómo están los niños?» No preguntó cómo estaba él. No preguntó por la hacienda. Preguntó por los niños. Eso, en boca de Valeria, que en los últimos 2 años había mantenido una distancia calculada de todo lo que tuviera que ver con la ventana, sonó diferente, sonó a miedo contenido. «Están bien», dijo él. «Están con Socorro». «Qué bueno». «Valeria, tengo que preguntarte algo y necesito que me respondas en serio». Silencio otra vez, más largo. «¿Qué? ¿Por qué me dijiste que no confiara en Roy?» El silencio que siguió era tan denso que Alejandro pudo escuchar, desde aquí, el tráfico de la ciudad donde ella estaba. «Hice investigaciones», dijo Valeria al fin. «Hace 1 año y medio, cuando empecé a sentir que algo no cuadraba. Los estados de cuenta de la hacienda no coincidían con lo que tú recibías.
Había diferencias pequeñas, no suficientes para levantar una alarma inmediata, pero consistentes, mes tras mes. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque cada vez que intentaba hablar contigo de los niños, de la hacienda de Roy, me decías que tenías todo bajo control, que ya lo habías revisado, que confiabas en tu gerente. Eso dolió con precisión. Y hay algo más, siguió Valeria, y su voz bajó de tono. Hace 3 meses contraté a alguien para revisar los registros de la propiedad, y hay un nombre que aparece en los documentos de un fideicomiso vinculado a la hacienda que no debería estar ahí. ¿Qué nombre? Eso todavía lo estoy verificando. Pero Alex, alguien quiere esa tierra, y no es por los magueyes ni por el ganado, es por la ubicación. Hay proyectos de desarrollo regional en esa zona, carreteras, un parque industrial. Y si la hacienda cambiara de manos, legalmente o no, la tierra valdría 20 veces lo que tú pagaste. Alejandro caminó hacia la ventana. Afuera, en el jardín, los gemelos corrían detrás de una mariposa monarca que se había posado en el árbol de guamúchil. Socorro los miraba desde una banca, con esa quietud de mujer que sabe cuándo puede descansar los ojos. Siempre supe que algo estaba mal en ese lugar, dijo Valeria. Por eso me fui. No por ti, Alex, por lo que sentía cada vez que pisaba esa tierra. ¿Y los niños? Los niños estaban bien porque estaba Socorro. Si ella no hubiera estado... No terminó la frase. No necesitaba terminarla. Esa noche, Alejandro buscó a Roy. Lo encontró en la oficina de administración, que era una habitación al fondo del ala oriente con una puerta de madera gruesa y ventanas que daban a los galpones. Roy estaba frente a la computadora, pero cuando Alejandro entró, cerró la pantalla con un movimiento que pretendía ser casual y que fue perfectamente lo contrario. Don Alex, ¿qué se le ofrece a esta hora? Explícame las visitas de anoche. Roy no pestañeó. ¿Qué visitas? Las que llegaron pasada la medianoche por la puerta trasera. Pausa. Breve. Calculada. Ah, eso. Era gente del rancho vecino, de Tito Sánchez. Vinieron a revisar un asunto de linderos. Nada importante. Le iba a informar mañana en el reporte. A las 2 de la mañana, con código de golpes, por primera vez la sonrisa de Roy titubeó. Solo un segundo. Luego volvió, más fija, más cuidada. Costumbres de rancho, don Alex. La gente del campo trabaja a deshoras. Usted sabe cómo es. No, no sé cómo es, porque yo no estoy aquí. Roy no dijo nada. Voy a necesitar acceso completo a los registros de la hacienda. Todo. Inventario, transacciones, contratos, acuerdos de uso de la propiedad. Todo. Claro que sí. Con gusto se los preparo. Esta noche. La sonrisa desapareció por completo. Esta noche es tarde, don Alex. El archivo digital tiene algunos problemas desde la última actualización del sistema. Mañana a primera hora le tengo todo. Esta noche, Roy. Silencio. Y en ese silencio, algo cambió entre los dos hombres. Como cuando, en una negociación, uno de los dos por fin deja caer la máscara y ambos saben exactamente dónde están parados. Como usted diga, dijo Roy, pero sus ojos decían otra cosa. Decían, cometiste un error llegando antes. Los documentos que Roy entregó esa noche estaban efectivamente incompletos. Faltaban 3 meses de transacciones. Había registros de ganado que no coincidían con el inventario físico. Y había un acuerdo de uso temporal de instalaciones con una empresa llamada Inmobiliaria del Bajío S.A.D.C.V. que Alejandro nunca había firmado. Llamó a su abogada esa misma noche. Jimena Ortega tardó 2 timbres en contestar y 4 palabras en entender la gravedad. «Mándame lo que tienes». «Ya lo mandé». Escuchó el sonido de una computadora abriéndose, el tecleo rápido de alguien que lee mientras habla. «Alejandro, hay algo que tienes que saber antes de que hagas cualquier movimiento. Dime, esta empresa inmobiliaria del Bajío ya tiene una denuncia anónima en el registro público de la propiedad. Alguien la denunció hace 9 meses
por irregularidades en una operación de tierras en San Francisco del Rincón. Nunca se investigó, pero el nombre del apoderado legal coincide con un funcionario de la Secretaría de Desarrollo Regional. Alejandro se levantó de la silla. Estás diciendo que esto va más arriba de Roy. Estoy diciendo que Roy no actúa solo. Alguien lo está usando para preparar el terreno. Si consiguen mover la propiedad por cualquier medio, deuda fabricada, acuerdos falsos o simplemente desgastarte lo suficiente para que quieras vender, esa tierra vale una fortuna. ¿Qué necesito? Evidencia, registros originales, fotos, testigos y que los niños estén seguros. Alejandro, si esto escala, no quiero que los gemelos estén en esa propiedad solos con ese hombre. No están solos, dijo él. Están con Socorro. Hubo un silencio que no era vacío, sino lleno de algo que Jimena no dijo de inmediato. ¿Cuánto tiempo lleva esa señora ahí? 32 años. Otro silencio. Entonces, ella sabe todo. La conversación con Socorro no fue lo que él esperaba. No fue una escena dramática con revelaciones al filo de las lágrimas. Fue una conversación de tarde, sentados en el corredor, mientras el sol caía detrás de los cerros y el aire se volvía violeta y fresco y olía a tierra mojada porque alguien había regado el jardín. Los gemelos dormían adentro. Lala había servido té de manzanilla con canela y se había retirado sin ser pedida, con ese instinto de las mujeres que saben cuándo dejar solos a los que necesitan hablar. Doña Coco, dijo Alejandro, con el vaso caliente entre las manos, necesito que me cuente todo. Socorro lo miró. Tenía las manos cruzadas en el regazo, esas manos que Alejandro ya reconocía como las más trabajadas y más sabias que había visto en su vida. ¿Todo, don Alex? ¿Desde cuándo? Desde que llegó el señor Roy. Ella asintió despacio, como quien acepta un peso que ya sabía que iba a cargar tarde o temprano. El señor Roy llegó hace 3 años. Al principio era normal. Administraba, revisaba cuentas, se encargaba del personal. Pero al año empezaron las visitas. Primero de día con pretexto de negocios, luego de noche, y empezaron a salir cosas. Ganado primero, luego madera de los galpones viejos, luego equipo. Yo no firmo nada, don Alex, yo no entiendo de números, pero sé contar animales, y los animales que yo veía en el corral no eran los mismos que aparecían en los papeles. ¿Por qué no me dijo algo antes? Socorro tardó, no porque no tuviera respuesta, sino porque la estaba eligiendo con cuidado. Porque cada vez que yo intentaba hablarle a usted, usted estaba en una junta, o en un vuelo, o necesitaba hablar con Roy primero, y Roy tiene maneras de hacer que las cosas parezcan normales. Tiene palabras para todo. Yo soy una señora anciana, don Alex. No tengo papeles que mostrar ni carreras universitarias. Si yo decía algo y él lo negaba, ¿quién iba a creerme a mí? Alejandro no respondió porque no había respuesta honesta que no lo dejara en mal lugar. ¿Y los niños? La expresión de Socorro cambió. No se endureció ni se ablandó. Se volvió más profunda, como cuando una herida que parecía cicatrizada muestra de pronto que todavía está viva. Los niños, dijo en voz baja. Los niños no tenían infancia, don Alex. Tenían turnos. Cuando había visitas, les decían cómo sentarse, cómo sonreír, qué decir. Digan que les gusta vivir aquí. Digan que son felices. Y los niños lo decían porque los niños dicen lo que los adultos les piden cuando los adultos tienen el control de su mundo. Hizo una pausa. Una vez, Miranda no quiso salir a las fotos porque tenía dolor de estómago. El señor Roy le dijo, «Si no salís, no comes». Yo estaba ahí. Vi la carita de esa niña. Alejandro sintió que algo en él se rompía. No dramáticamente, no como un vaso que se cae, sino como algo que se ha agrietado despacio durante mucho tiempo y que de pronto ya no puede sostenerse. ¿Por qué se quedó?, preguntó. ¿Por qué no se fue? Socorro lo miró a los ojos por primera vez desde que empezaron a hablar, y en esos ojos
Él vio algo que no esperaba, no santidad, no heroísmo. Vio cansancio. Vio a una mujer que había tomado una decisión y la había cargado sola durante mucho tiempo. Porque si yo me iba, nadie los miraba como niños. Alejandro no dijo nada. Yo no los cuidé, don Alex, los guardé. Los guardé del frío, del miedo, de la mirada de la gente que los ve como imagen. Los guardé de crecer creyendo que su única función era sonreír cuando alguien lo pedía. El sol había desaparecido completamente detrás de los cerros. El jardín se llenó de las primeras sombras largas de la noche, y en el árbol de guamúchil alguien, un pájaro, el viento, algo, hizo moverse las ramas como si respiraran. «Hay algo más», dijo Socorro, y sacó del bolsillo del delantal un sobre doblado. «Esto lo guardé yo, no sé si tiene valor legal, pero es lo que encontré tirado hace 6 meses en la oficina de Roy, cuando entré a limpiar sin avisar». Alejandro tomó el sobre, lo abrió. Adentro había una fotocopia de un recibo bancario, una transferencia, fecha de hace 8 meses, de una cuenta de la Hacienda La Ventana a una cuenta personal a nombre de Rogelio Castro Fuentes, por un monto que no era pequeño. Y debajo, una nota escrita a mano con letra apurada. Segunda entrega según acuerdo con IBE. Confirmar disponibilidad de escrituras para proceso de noviembre. IBE, Inmobiliaria del Bajío. Socorro lo había guardado durante 6 meses en el bolsillo de su delantal, sin saber exactamente qué era, sin tener manera de usarlo, esperando el momento en que hubiera alguien capaz de entender lo que significaba. Alejandro dobló el sobre con las manos que le temblaban apenas. «Doña Coco», dijo. «Gracias». Ella no respondió. Solo recogió los vasos del té y se paró con esa lentitud de quien carga los años con dignidad. «Cuide a sus hijos, don Alex», dijo antes de entrar. «No con el dinero. Esté aquí. Eso es lo único que no puede comprar ni delegar». Lo que siguió fue una semana que Alejandro recordaría toda su vida como la semana en que finalmente entendió el costo real de sus ausencias. Jimena voló a Guanajuato con 2 colegas y comenzaron la revisión de documentos. Lo que encontraron confirmó todo y añadió capas. Roy había estado desviando recursos de la Hacienda durante casi 2 años, pero lo más grave no era el robo en sí, que ya era grave, sino el esquema detrás. Inmobiliaria del Bajío tenía conexiones con un consorcio de desarrollo que necesitaba exactamente esa franja de tierra para el trazo de una vía de acceso a un parque industrial que se aprobaba en el Congreso del Estado, con nombres que Jimena pronunció en voz baja y con mucho cuidado. Roy había sido el instrumento. Alguien más era el cerebro. Y ese alguien había apostado a que Alejandro nunca estaría suficientemente presente para darse cuenta. Había apostado bien. Hasta ese martes de octubre, cuando Alejandro llegó 3 días antes de lo planeado. Durante esa semana, en paralelo a la investigación que se desarrollaba en silencio para no alertar a nadie, Alejandro hizo algo que no había hecho nunca con suficiente tiempo y sin prisa. Se quedó con sus hijos. No estuvo disponible, no supervisó, se quedó, con el teléfono en modo silencio durante horas, con los pies descalzos sobre las piedras del patio, aprendiendo el lenguaje de 2 niños de 5 años que habían desarrollado, en su ausencia, un mundo interior tan rico y tan protegido que él tenía que llamar a la puerta con paciencia para que le dejaran entrar. Mateo le enseñó a distinguir las mariposas monarca de las palomillas comunes. Lo hacía con una seriedad científica que hacía reír a Alejandro, porque esa seriedad era idéntica a la suya cuando era chico. Miranda, que hablaba menos pero observaba más, empezó a mostrarle sus dibujos, uno por uno, sacándolos de la cajita de madera sin pintar como si fueran documentos clasificados. Alejandro los miraba y preguntaba. Y Miranda explicaba con la voz pequeña y precisa de quien ha tenido que explicarse solo durante mucho tiempo. «Este es el árbol», decía señalando el guamúchil. «Y esta es la abuela Coco. Y estos somos Mateo y yo. Y este...»
señalando la sombra del rincón. «Eres tú. ¿Por qué estoy tan lejos?» Miranda lo miró con esa calma devastadora de los niños que todavía no saben mentir. «Porque siempre estabas en el teléfono». Alejandro dobló el dibujo con cuidado y lo guardó en el bolsillo de la camisa, sobre su corazón, como un recordatorio que no necesitaba palabras. Fue en la tarde del jueves cuando la situación se rompió. Roy apareció en el corredor con un sobre en la mano y una expresión que había abandonado por completo la máscara de la cordialidad. Detrás de él venía un hombre que Alejandro no había visto antes. Traje oscuro, cara sin expresión, el tipo de hombre que acompaña a otras personas para que su sola presencia comunique algo. «Don Alex», dijo Roy, con esa frialdad nueva que le sentaba tan mal como le había sentado la falsa amabilidad. «Necesitamos hablar». «Estamos hablando. En la oficina». «Aquí está bien». Roy miró al hombre del traje. El hombre no se movió. «Muy bien, entonces aquí». Roy puso el sobre la mesa del patio. «Esos son los términos de una oferta de compra de la propiedad. Es una oferta justa, muy justa, considerando las deudas que la Hacienda tiene registradas». «¿Qué deudas?» «Las que están en los registros, don Alex. Los estados de cuenta de los últimos 2 años muestran pérdidas sostenidas. Si alguien lo auditara, la Hacienda tiene un déficit considerable». Alejandro lo miró largo rato, miró el sobre sin tocarlo. «¿Las pérdidas que tú fabricaste?» Roy no parpadeó. «No sé de qué habla». «Creo que sí sabes». Alejandro sacó su teléfono del bolsillo y puso sobre la mesa la fotocopia que le había dado Socorro. «Esta transferencia a tu cuenta personal, este acuerdo con Inmobiliaria del Bajío y los 3 meses de registros que desaparecieron del sistema cuando te pedí acceso completo». Por primera vez, Roy Castro no tuvo respuesta inmediata. Su cara no cambió de forma visible, pero algo detrás de los ojos se movió, como cuando una estructura empieza a ceder antes de colapsar. «¿Quién cree que sostuvo esto mientras usted no estaba?», dijo finalmente, y su voz tenía ahora un filo diferente, sin la cortesía de gerente, con algo más oscuro debajo. «¿Cree que una hacienda se administra sola? ¿Cree que la gente trabaja por amor al arte? Usted no estaba, yo estaba, y las cosas se mueven cuando uno las mueve, don Alex, con lo que hay, con lo que robaste, con lo que gestioné en su ausencia. ¿Y mis hijos? ¿Los gestionaste también?» Una pausa. Los niños estaban bien. Los niños tenían turnos, sonreír, posar, cumplir tu agenda de imagen. Alejandro se paró y se acercó un paso. «La reputación también se compra o se destruye», me dijiste una vez. ¿Verdad, Roy?» Roy sostuvo su mirada. «El señor del traje», siguió Alejandro, «puede irse. La oferta de compra no va a pasar porque no me voy a ningún lado. Y tú vas a preparar todos los documentos originales de esta propiedad y me los vas a entregar antes de que anochezca, porque mi abogada está esperándolos. Si no lo haces, lo que tengo aquí», dio un golpecito suave al papel sobre la mesa, «llega esta noche a las autoridades». El silencio que siguió fue de los que tienen peso físico. El hombre del traje se removió ligeramente, miró a Roy, no recibió ninguna señal clara, y sin decir una palabra, giró y caminó hacia la salida. Roy lo siguió con los ojos. Después miró a Alejandro con una expresión que era mezcla de rabia y de algo que podría haber sido, debajo de todo, alivio. Como el alivio extraño de quien ha estado sosteniendo una mentira mucho tiempo y de pronto la sueltan. «¿Quién le habló?», dijo en voz baja. «Nadie que no tuviera razón», respondió Alejandro. Esa noche, cuando los gemelos estaban listos para dormir, ocurrió algo que nadie había planeado. Mateo entró al cuarto y se detuvo en la puerta con su pijama de cohetes, mirando a su padre que estaba sentado al borde de la cama esperándolo. Lo miró con esa evaluación seria y sincera que solo los niños pueden hacer, la que no tiene filtro social ni diplomacia. «¿Te quedas hoy?», preguntó. Alejandro no respondió de inmediato. Miró a su hijo. Vio su cara,
sus ojos oscuros que eran los ojos de Valeria, pero con la expresión de él mismo cuando era chico, esa expresión de niño que quiere creer, pero ya aprendió que creer duele a veces. Sí, dijo, me quedo. ¿Y mañana? También. Mateo lo estudió otro segundo. Después entró al cuarto y se subió a la cama. No a la cama de catálogo, a la que Alejandro estaba sentado, y se recostó contra su brazo, como si llevara toda la vida haciéndolo, con esa confianza sin cálculo de los niños cuando deciden que alguien es seguro. Miranda entró detrás, vio la escena, evaluó y se subió al otro lado. Alejandro no supo qué hacer con sus brazos por un momento. Eran brazos acostumbrados a apretones de manos en salas de juntas, a sostener contratos, a señalar pantallas de presentación. No a esto. No a este peso pequeño y cálido que olía a champú de manzana y a tierra del jardín. Los rodeó, despacio, con la precaución de quien sabe que está sosteniendo lo más valioso que tiene en el mundo. «Papá», dijo Miranda con la voz casi dormida, «mañana te enseño el árbol de adentro». ¿El árbol de adentro? El que la abuela Coco dice que tenemos todos, el que crece cuando alguien te quiere. Alejandro apagó la luz. En la oscuridad, escuchó la respiración de sus hijos volverse lenta y profunda. Escuchó el viento mover el jardín. Escuchó, lejos, el canto de un tecolote que sonaba como una pregunta sin respuesta. Y por primera vez en años no buscó el teléfono. Lo que siguió en las semanas posteriores no fue sencillo, ni rápido, ni cinematográfico. Las investigaciones que Jimena coordinó tomaron tiempo. Roy fue separado de sus funciones y las denuncias formales abrieron un proceso que involucró a la Procuraduría del Estado y, eventualmente, a instancias federales cuando los vínculos con el proyecto de desarrollo regional quedaron expuestos. El nombre del funcionario de la Secretaría de Desarrollo Regional apareció en los documentos con suficiente claridad para que incluso los periódicos del Bajío lo mencionaran, primero con cautela y luego con más firmeza. Baltasar Sánchez, el vecino de siempre y amigo confiable de Roy, desapareció de la región una semana antes de que llegaran las primeras citatorias. Dejó cerrada su casa en el ejido y una camioneta abandonada en la carretera a San Luis que nadie reclamó. Dejó también, sin darse cuenta, un teléfono celular en la guantera que contenía suficientes conversaciones de voz como para que los abogados de Jimena pasaran 3 días escuchando y tomando notas con cara seria. La hacienda La Ventana no se vendió. No cambió de manos, no se convirtió en acceso de carretera para ningún parque industrial. Pero lo más importante, lo que ningún expediente judicial podía capturar, fue lo que ocurrió dentro de esos muros de piedra ocre durante esos meses. Alejandro canceló 3 viajes a Miami, canceló una reunión de directorio en CDMX, delegó en su equipo cosas que antes nunca delegaba porque creía, con esa arrogancia de hombre exitoso, que solo él podía hacerlas bien. Y descubrió, con una mezcla de humildad y alivio, que su equipo las hacía perfectamente bien. Mientras tanto, aprendió que Mateo tenía un talento extraordinario para arreglar cosas mecánicas. Con 7 años, porque cumplieron años en noviembre, en la hacienda, con un pastel que hizo Lala con sabor a guayaba y coco, Mateo podía desmontar y volver a armar el grifo de la cocina. Socorro lo miraba con una sonrisa de quien no está sorprendida, sino confirmada. Aprendió que Miranda dibujaba. Pero no solo imágenes, dibujaba historias. Cada dibujo era una secuencia, un antes y un después, una narrativa en imágenes que Alejandro aprendió a leer con paciencia y con la humildad de quien llega tarde a un idioma pero llega con ganas de aprenderlo. Aprendió que los gemelos tenían un código con Socorro que no era secreto sino sagrado. Cuando alguien llegaba que no les gustaba, Mateo tocaba 2 veces el borde de la mesa. Cuando tenían hambre pero no querían pedirlo de frente, Miranda se rascaba la oreja derecha. Cuando estaban contentos, los dos juntaban sus manos como si sostuvieran algo invisible entre ellas.
Ese código le tomó semanas entenderlo. Y cuando por fin lo entendió, la primera vez que Miranda se rascó la oreja derecha y él le trajo una torta de frijoles sin que ella tuviera que pedirla, la niña lo miró con una expresión que Alejandro no supo describir bien, sino hasta mucho después, cuando encontró la palabra exacta. Lo miró como si al fin lo reconociera. Fue durante el Día de Muertos cuando algo se cerró, no dramáticamente, no con revelaciones a medianoche, ni con confrontaciones en corredores iluminados. Se cerró de la manera en que cierran las heridas verdaderas, despacio, sin hacer ruido, casi sin que uno se dé cuenta, hasta que un día mira y ya no está abierta. La ventana tenía un cementerio pequeño en el extremo norte del terreno, de esos que tienen las haciendas viejas, 4 o 5 tumbas de generaciones anteriores con cruces de piedra que el tiempo había llenado de líquen verde. Socorro llevaba flores ahí cada año desde que Alejandro tenía memoria. Ese año los gemelos le pidieron ir. Alejandro los llevó. Era de tarde, con esa luz dorada que octubre tiene solo en el centro de México, esa luz que parece pintada a mano y que hace que todo, los magueyes, los muros, las caras de la gente, parezca más real de lo que normalmente es. Mateo llevaba una flor de cempasúchil que había cortado del jardín. Miranda llevaba uno de sus dibujos, doblado cuidadosamente, para dárselo a los que ya se fueron. Socorro encendió una veladora pequeña. Les explicó, con esa paciencia de quien sabe que los niños aprenden mejor cuando se les habla como personas, que el Día de Muertos no es triste. Es el día en que los que se fueron regresan porque los que quedan los recuerdan. Que el recuerdo es un puente, que mientras uno recuerda nadie desaparece del todo. Mateo escuchaba con los ojos muy abiertos. Miranda miraba la llama de la veladora. ¿Y si uno no tiene a quien recordar?, preguntó Mateo. Todo el mundo tiene a quien recordar, dijo Socorro. Aunque no lo conozcamos, todos venimos de alguien. Miranda alzó la vista hacia su padre. ¿Tú recuerdas a tu papá? Alejandro tardó. Pensó en su padre, que había sido un hombre que trabajaba mucho y llegaba poco, que había pagado los gastos, pero no las cenas, que había muerto sin que ellos se dijeran las cosas que había que decirse. Sí, dijo, lo recuerdo. ¿Le ponías flores? No, no lo hacía. Miranda consideró eso con la seriedad de sus 5 años. Este año le ponemos, dijo. ¿No, abuela Coco? Socorro miró a Alejandro, y en esa mirada había algo que iba más allá de los niños y las flores y el cementerio pequeño. Había un reconocimiento. El reconocimiento de 2 personas que han llegado por caminos muy distintos al mismo lugar, que es el lugar donde uno entiende qué importa y qué no. Este año le ponemos, confirmó Socorro. Alejandro agachó la cabeza. No lloró, porque era hombre que no lloraba fácilmente, pero algo se movió en su pecho profundo y lento, como la tierra que se acomoda después de la lluvia. ¿Te quedas hoy también?, preguntó Mateo, con la flor de cempasúchil en la mano. Alejandro los miró, a los 2. A esos 2 niños que habían sobrevivido su ausencia gracias a una mujer que no tenía obligación de quedarse, pero que se quedó porque era lo correcto. A esos 2 niños que le habían abierto la puerta de su mundo pequeño y precioso con una generosidad que él no merecía, pero que aceptaría. Sí, dijo, me quedo. ¿Por cuánto tiempo? Por todo el tiempo que me necesiten. Mateo asintió satisfecho, con esa practicidad de niño que no necesita más que eso. Y Miranda puso su dibujo, doblado, cuidadoso, frente a la tumba más vieja del cementerio, esa que ya no tenía nombre legible, pero que alguien, en algún momento de la historia de esa hacienda, había amado lo suficiente como para darle una cruz de piedra. El viento movió el papel y lo dejó quieto. La veladora siguió ardiendo. Meses después, Valeria llegó a la ventana por primera vez en 2 años. No lo anunció con mucha anticipación. Mandó un mensaje sencillo. «Puedo ir el sábado si está bien». Alejandro respondió, «Está bien». Y eso fue todo. No hubo negociación,
No hubo condiciones, no hubo la carga tensa de todos sus intercambios anteriores. Llegó un sábado de enero, con el frío limpio del Bajío que huele a piedra y a cielo abierto. Los gemelos la vieron llegar desde el corredor y corrieron a abrazarla con ese amor sin reservas que los niños tienen para los padres a los que aman, aunque no los entiendan del todo. Valeria los recibió con los brazos abiertos y los ojos brillantes y algo en su cara que era alivio y culpa y amor mezclados en proporciones que solo ella podía medir. Más tarde, cuando los niños estaban con Socorro en el jardín, Valeria y Alejandro tomaron café en el corredor, el mismo equipal donde Alejandro se había sentado tantas veces en esas semanas tratando de entender algo que tenía enfrente y que no podía ver. «Siempre quise pedirte perdón», dijo Valeria, «pero no sabía por dónde empezar. Yo tampoco. Me fui porque sentí que algo estaba mal aquí. Pero al irme dejé a los niños solos con ese algo. Los dejé yo también», dijo Alejandro. «Yo más que tú, si vamos a ser honestos». Valeria miró hacia el jardín, donde se escuchaba la risa de Mateo y la voz tranquila de Socorro, explicando algo sobre las plantas. «¿Cómo lo hizo ella?», preguntó Valeria en voz baja. 32 años en este lugar, sola, con niños que no eran suyos. Alejandro pensó en esa pregunta un momento. Creo que no los veía como niños que no eran suyos. Los veía como niños, punto. Valeria asintió despacio. «¿Y tú? ¿Cómo estás?». Alejandro pensó en cómo responder eso. Pensó en los últimos meses, las noches que se había quedado hasta que los gemelos dormían, las tardes aprendiendo el código de las tapas de refresco y el estambre naranja, las mañanas corrigiendo el grifo de la cocina junto a Mateo, con instrucciones que el niño daba con total seriedad y total autoridad. Pensó en la conversación con su abogada sobre el proceso judicial que avanzaba. Pensó en la cena del viernes anterior, cuando Lala había hecho chile en nogada, porque era temporada, y los gemelos habían comido con esa felicidad física y completa que solo tienen los niños cuando tienen hambre y les dan algo rico y están en un lugar donde se sienten seguros. «Estoy mejor», dijo. «No estoy bien del todo, pero estoy mejor». «¿Aprendiste algo?». «Aprendí que la presencia no se puede subcontratar». Valeria lo miró. Y en esa mirada, Alejandro vio algo que rara vez había visto en sus años de matrimonio y de separación y de toda la historia complicada que los unía. La veía como igual, no como adversaria, no como socio de crianza, no como error del pasado, como igual, como alguien que también había cometido errores y que también estaba tratando de hacer algo diferente. «¿Puedo quedarme unos días?», preguntó ella. «La hacienda es grande», dijo él, «y los niños necesitan a sus dos padres aquí». Socorro se jubiló en marzo, o más bien, anunció que quería pasar más tiempo en Dolores Hidalgo con una sobrina que la esperaba desde hacía años, con su jardín propio donde plantar lo que le diera la gana y no tener que rendirle cuentas a nadie. Lo dijo con esa calma de mujer que ha terminado lo que tenía que terminar y lo sabe. Los gemelos lloraron. No un llanto pequeño de niños que se despiden de algo conocido. Lloraron de ese modo profundo y completo con que lloran los niños cuando pierden algo que saben que es irreemplazable. Mateo se aferró a su falda exactamente como en el primer día que Alejandro había visto, ese martes de octubre, con el cielo color membrillo, y ella lo sostuvo con las manos sobre su cabeza y le dijo lo mismo que le decía cuando tenía susto. «Eso es tristeza, mi vida. Se queda un rato y después se hace más chiquita. No desaparece, pero cabe mejor». Miranda no dijo nada. Le dio a Socorro la cajita de madera sin pintar, con todas sus tapitas y sus piedras y sus dibujos. Socorro la tomó con las dos manos, la vio, la apretó contra su pecho. «¿Para qué me la das, mi niña? Para que no te olvides de nosotros cuando estés allá». «Ay, Miranda, ustedes se me quedan aquí». Se tocó el pecho. «Aquí no hay cajita que alcance». Alejandro le pagó una pensión, no como patrón que liquida a empleada,
como hijo que honra a la mujer que cuidó lo que él no supo cuidar. Lo hizo sin ceremonia ni discurso, porque las cosas reales no necesitan discurso. Solo un sobre, una firma y un abrazo torpe de hombre grande que todavía está aprendiendo a abrazar. «Gracias», le dijo, «por quedarse cuando yo no estaba». «Usted llegó», respondió ella. «Al final llegó. Llegué tarde». Socorro lo miró con esa calma de sus ojos color café de olla. «No, don Alex, llegó a tiempo». Hay una fotografía que Alejandro guarda en su teléfono como fondo de pantalla desde ese marzo. No es una foto producida. No la tomó ningún fotógrafo contratado por Roy para imagen de patrocinadores. La tomó Lala con su celular viejo, sin planear, porque el momento ocurrió sin que nadie lo organizara. En la foto, el corredor de la hacienda, tarde, con esa luz dorada, el árbol de guamúchil al fondo. Mateo y Miranda sentados en el piso, con sus piernas cruzadas, mirando algo que están construyendo con tapitas de refresco. Y Alejandro, sentado entre ellos, en el suelo, con las rodillas dobladas y la espalda contra el muro de piedra, mirando lo mismo que ellos miran. No está al teléfono, no está a medias, no está con la cabeza en otro lugar. Está ahí, completamente, en ese piso de piedra y en ese corredor, y en esa tarde que huele a tierra y a copal, y a algo que no tiene nombre pero que cualquiera reconoce. Está presente. En el borde izquierdo de la foto, casi fuera del cuadro, se ve el delantal de Socorro, solo el borde, solo la tela, como si ella ya estuviera yéndose pero todavía dejara un rastro. Alejandro dice que esa es la parte más importante de la foto. El rastro de alguien que se quedó cuando no tenía que quedarse, que eligió ser presente cuando el mundo entero, incluyendo el hombre que pagaba su sueldo, había elegido la ausencia, y que con eso, solo con eso, sin contratos, ni currículums, ni títulos universitarios, salvó lo que el dinero nunca habría podido comprar. Mateo preguntó una vez, mucho después, cuando ya tenía 6 años y medio, y empezaba a entender las cosas con esa precisión nueva que tienen los niños que van aprendiendo a conectar los puntos. ¿Por qué la abuela Coco se fue? Alejandro pensó en cómo responder, pensó en todo lo que podría decir, que había terminado su trabajo, que quería descansar, que tenía su propia vida esperando. Pero lo que dijo fue esto: «Porque ya te teníamos a ti para cuidarme a mí». Mateo lo miró serio. «¿Tú también necesitas que te cuiden? Todo el mundo necesita que lo cuiden, hijo». Mateo consideró eso un momento, con su cara de científico de cohetes. «Bueno», dijo al fin, «entonces me quedo yo». Y siguió armando su mecanismo de tapitas con la concentración absoluta de quien tiene cosas importantes que hacer. Alejandro lo miró y pensó en todas las juntas que había cancelado, en todos los vuelos que había tomado, en todos los contratos que había firmado, creyendo que eso era construir algo que valiera la pena. Pensó en una mujer anciana arrodillada en el suelo de una habitación oscura, poniendo palabras al miedo de 2 niños pequeños, con la voz baja y constante de quien sabe que el amor no es un gesto grande, sino la suma de 1000 gestos pequeños, hechos con la misma seriedad con que uno respira. Pensó en sus hijos escondidos detrás de una falda, en ese primer martes de octubre, con el cielo color membrillo y el aire que olía a tierra húmeda y a copal. Pensó en lo que había llegado a encontrar y en lo que había estado a punto de perder sin saber que lo estaba perdiendo. Y entendió, con esa claridad que llega rara pero llega completa, que hay verdades que el dinero no puede comprar. Y que la más importante de todas es esta: estar es el único lujo que nadie puede pagar por ti. Vamos a crear algo juntos. Comenta 1. Lo que más te gustó de la historia y 2. Tu ciudad o país. Así conocemos a nuestra comunidad alrededor del mundo. Y no olvides darle like y suscribirte para más historias transformadoras.